siguiendo con los temas de diseño, vamos a ver que a veces el diseño está muy relacionado con la seguridad. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen que asesorar a una empresa que tiene que construir protecciones para las máquinas, protecciones fijas o móviles para máquinas herramientas o elementos que tengan algún tipo de riesgo. A veces se hace un diseño que no sirve. Por ejemplo, acá tenemos un ventilador. Estos son los ventiladores grandes, esos ventiladores Velomo que se ven en las pizzerías, que tienen una protección para que uno no sea golpeado por las palas del ventilador. Pero la protección que tiene no sirve, porque yo puedo meter la mano, puedo pasar la mano por dentro del ventilador. O sea, es una protección que no protege nada. Cuando nosotros diseñamos o recomendamos una protección, esa protección tiene que estar ligada al tamaño de la mano o del pie y al riesgo, a la cercanía del riesgo. Si yo tengo el riesgo a 1 centímetro, tengo que hacer un cerramiento lo suficientemente pequeño para que no se pueda pasar el dedo. Si el cerramiento está a una cierta distancia, podré pasar el dedo, pero no la mano. Si el cerramiento está a más distancia, podré pasar parte de la mano, pero no toda la mano. Y si el cerramiento está lejos, podré pasar la mano. Nosotros siempre tenemos que pensar, cuando diseñamos algo, que el cerramiento puede existir, pero no necesariamente estar bien diseñado. Por eso tenemos que tener en cuenta los factores ergonómicos, como el tamaño de la mano o el tamaño de los pies. La ergonomía determina que nosotros tenemos que hacer las protecciones, aquí por ejemplo protecciones para los pies, de forma tal de que la persona no pueda llegar, por más que se equivoque e intente llegar al riesgo, ahí hay un riesgo de atrapamiento, un riesgo de corte, hay riesgos de distinto tipo. Nosotros tenemos que diseñarla de forma tal de que esa persona no pueda llegar a meter el pie o la mano o el brazo, aunque se equivoque y lo quiera hacer a propósito. Nosotros tenemos que diseñar esas protecciones ergonómicamente, y eso está tabulado. Hay distancias mínimas y alturas que tiene que tener la barrera o la protección para saber a qué distancia yo puedo alcanzar el riesgo. Pensemos que la gente en general es mucho más tonta, por llamarla de alguna manera, de lo que parece. Y siempre va a intentar meter la mano en algún lugar donde hay un riesgo. ¿Por qué? Porque lo hace sin pensar, porque lo hace sin saber, o porque lo hace a veces a propósito pensando que no le va a pasar nada. Nosotros tenemos que construir las cosas a prueba de la gente. Hay distancias de seguridad que son necesarias para que no se pueda alcanzar el riesgo. Y entonces esas distancias están establecidas y están tabuladas y están especificadas de forma tal de que yo tengo que evitarlo de cualquier manera. Lo mismo pasaría donde hay un mecanismo entrante. Yo, si puedo pasar la mano, tengo que tener una distancia de seguridad suficiente como para que la mano no pueda llegar a ese punto. Tendré que tener un espacio o una abertura de las rendijas de ese mecanismo que impidan que yo la pueda detener en cualquier momento. Lo mismo pasa, en este caso en la mano, aquí tenemos el brazo. Es decir, las personas van a tratar de desatascar algo, van a tratar de mover una correa, van a hacer cualquier cosa y siempre se van a equivocar. Pasa lo mismo con el pie. Yo tengo que poner una abertura lo suficientemente pequeña para que no se pueda pasar el pie, la mano, el brazo o lo que fuere. Todas estas distancias de seguridad están tabuladas. Si hago una protección donde tengo un riesgo y esa protección tiene que tener una altura suficiente como para que la persona no pueda pasar el brazo o no pueda pasar el cuerpo, lo que fuere, siempre nosotros pensemos como ejemplo práctico en esos viejos ascensores que tienen un cerramiento de tipo tijera, una puerta de tijera, que ahora están prohibidas, pero se construyeron originalmente así, donde si uno mete el brazo, lo pasa y arranca el ascensor y trabaja como una guillotina, te lo corta. Entonces, nosotros podemos hacer protecciones de metal, con alambre desplegado, con alambre artístico, con chapa agujereada, inclusive hasta podemos hacerla de madera en determinadas circunstancias, pero lo importante es que el tamaño de esa abertura no permita pasar el dedo, la mano, el brazo o el cuerpo. Las protecciones, si por ejemplo yo tengo una
un tupí o una máquina pulidora de madera, me tiene que permitir pasar la madera finita, pero no la mano. Y si la madera es gruesa, tengo que diseñarla de forma tal de que yo pueda meter la mano o no pueda meter la mano y me la detenga antes y no llegue al punto de riesgo, al punto de contacto donde están las cuchillas que me puede arrancar los dedos. Los factores de riesgo son de muchos tipos y uno de ellos es la postura de las manos respecto de cómo se produce la flexión de la mano. Según la desviación que tenga la mano, tendremos la posibilidad de tener enfermedades permanentes. Lo mismo pasa con los ángulos de movimiento del cuerpo. El cuerpo se puede mover hasta determinado lugar y momento, pero nosotros, ese cuerpo tiene que moverse hasta determinados ángulos. Cuando está fuera de lo que serían los ángulos de confort, por ejemplo, separar el brazo del cuerpo hasta 30 grados no es dañino, pero si yo lo tengo que separar más, sí empieza a tener problemas. Pasa lo mismo con todas las partes del cuerpo. Eso hace al cálculo y hace a el diseño, fundamentalmente al diseño de lo que pueden ser elementos de uso permanente. Del mismo modo, si yo tengo que diseñar una palanca, una bocha para mover la palanca o lo que fuere, o una herramienta o un exprimidor de jugo, tengo que tener en cuenta los tamaños de la mano para diseñar el diámetro de esa bocha o de esa protección o de esa herramienta. El concepto antropométrico del diseño dice que un producto es ergonómico cuando se ajusta perfectamente a las necesidades, capacidades y limitaciones del hombre, del usuario, dentro de un ambiente de trabajo determinado y que posibilita el desarrollo eficiente de las tareas. Esta es una definición de lo que sería un producto ergonómico y les puede abarcar lo que se les ocurra. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Las relaciones dimensionales, es decir, los tamaños de lo que estoy diseñando, las formas de información, es decir, las relaciones informativas, cómo recibo, cómo percibo. Recuerden el sistema hombre-máquina, donde yo percibo información y tengo elementos de control, pedales, palancas, volantes, botones, lo que fuera. ¿En qué tengo que pensar? En las características de la persona, en las necesidades, en las capacidades de esa persona y en las habilidades. Y podría agregarle el conocimiento. ¿En qué aplico esto? En productos, en trabajos, en herramientas, en espacios, en entornos, en lo que fuera. Lo importante, el objetivo de esto es el confort y la seguridad del usuario y la eficacia en las tareas. Ese es el diseño desde el punto de vista de la concepción antropométrica, antropotécnica y ergonómica de las cosas. Las necesidades humanas, la concepción y el diseño, las técnicas y tecnologías disponibles, es decir, con qué lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, y la formación, adaptación y comportamiento de las personas para el uso eficaz. ¿De qué? De instalaciones, de puestos de trabajo, de artefactos, de servicios, de lo que fuera. Todo tiene que tener un cariz ergonómico. De hecho, en los últimos 20 años podríamos decir que se han desarrollado un montón de elementos ergonómicos basados en el diseño que comprenden desde una silla ergonómica que antes no existían, una plancha, una muleta para ayudar a una persona que tiene problemas al caminar, una herramienta, las Crocs, que son cómodamente, creo que el mejor invento que se ha hecho, y tienen un diseño absolutamente ergonómico, pensado para ser totalmente cómodas para el usuario. En algún momento, cuando hablamos de oficinas, hablamos de las sillas ergonómicas, es decir, una concepción absolutamente nueva de lo que sería una silla para lo que nosotros conocemos. Esa ergonomía de diseño se puede aplicar a una sala de comando de un puente grúa, por ejemplo, donde antes el hombre estaba sentado o estaba parado y tenía que inclinarse permanentemente para poder ver la operación que se estaba haciendo abajo. Hoy día eso se ha modificado con dos cosas, con un joystick para hacerlo mucho más fácil y con una silla rotativa que me permite que yo gire todo el cuerpo y pueda ver la operación sin mayor problema. Del mismo modo, nosotros diseñamos lo que son ambientes o espacios de trabajo, donde la altura de ese espacio de trabajo tiene que ser adaptable a las personas que lo van a usar. Si tenemos hombres altos o mujeres
pequeñas, nosotros tenemos que poder adaptarlo. Hoy día existen bancos de trabajo que tienen patas desplegables y que permiten adaptar la altura del puesto de trabajo a las personas, a cada usuario en particular. Eso es maravilloso porque no tiene ninguna contramedida, ningún error. Lo mismo nos pasa cuando hablamos de alcances. Nosotros tenemos que tener idea de que la persona, desde el punto de trabajo donde está derecho, pueda tener acceso y alcance a todas las cosas. Hay una zona de uso permanente, que es en este caso la zona roja, hay una zona de mandos intermedios, donde yo ahí puedo poner piezas para armar, puedo poner comandos, puedo poner sistemas de lectura, lo que se les ocurra. Y hay una zona celeste, que es la menos utilizada o raramente utilizada, donde pongo las cosas que se usan una vez en el día o una vez en la hora. El concepto claro de lo que es el alcance es cuando nosotros nos sentamos a comer, donde ponemos las cosas a nuestro alcance, los cubiertos, los platos, la servilleta, las copas, lo que fuere. Todo eso está dentro de un radio que nosotros utilizamos permanentemente durante la comida. Lo que va más lejos, ¿qué es? La panera con el pan, la botella de bebida, la sal, las cosas que usamos eventualmente una o dos veces durante la comida, pero lo que usamos permanentemente, que son los cubiertos y las copas, lo tenemos en un radio de acción que sería nuestro alcance. El alcance máximo puede ser horizontal, es decir, cuando yo trabajo en este plano, o puede ser vertical cuando pongo cosas hacia arriba. Hacia arriba puedo tener un comando o puedo tener un cajoncito de donde agarro una tuerca para armar algo. Esos ensambles normales y máximos tenemos que tenerlos en cuenta cuando se diseña un puesto de trabajo. En un puesto de trabajo yo tengo que tener las cosas a un alcance lo suficientemente corto como para que con un pequeño movimiento y sin desplazar el cuerpo pueda tener acceso a todos los elementos. Si esto es una línea de envasado de algo, la distancia a la cual están las latas no tiene que ser más lejos del alcance de la mano. Si yo las pongo a 1,5 metros de distancia, la persona tiene que moverse, agacharse, desplazarse, torcerse, y eso no me sirve. Eso es lo que se llama alcance. Nosotros tenemos que pensar en el uso del diseño pensando en la seguridad y en el costo. Es decir, cualquier cosa que diseñemos, aún como en este caso, una tijera de un sastre, tiene que tener un diseño ergonómico para que no le dañe la mano en el uso permanente y durante mucho tiempo. Vamos a ver ahora algunos errores y aciertos del diseño, es decir, cómo se pueden modificar las cosas para que tengan un buen criterio de diseño y que eso facilite el trabajo, facilite la tarea, pero por sobre todas las cosas que sea segura. Nosotros pensemos que la ergonomía tiene como función primordial todo lo que sea asegurar el puesto de trabajo y la función sin generar accidentes. Por eso se trabaja sobre la seguridad.